Hola gente, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a Panes y Peces Podcast. Chin, chin, chin. Bienvenidos a la gente de YouTube y Spotify, donde sea que están escuchando, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Panes y Peces que preparamos con mucho amor para Con ustedes. muchísimo amor. Le damos gracias a esa persona que te envió este video, que te Así hizo es. ver o escuchar Panes y Peces Podcast. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Y bueno, es realmente un privilegio poder estar en este lugar. Panes y Peces amamos compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema súper impresionante, súper interesante, que es ¿por qué no recibimos las cosas que pedimos, doña Vanessa? Qué terrible, ¿verdad? Ponerte a pensar en eso sin escudriñar la palabra te deja como muchas incógnitas de por qué yo le pido a Dios esto y no me da. Si no, es malo. Por eso, entre todas las cosas que vamos a hablar, quisimos llamarle de esa manera, ¿verdad? Porque Y de ahí no recibo. no recibimos lo que pedimos. Y la verdad es que si uno empieza a usar el manual que nos dio el Señor, de cómo manejarnos, de cómo movernos, podemos nosotros descubrir todas las respuestas. Porque todo está acá, toda la respuesta está acá. Y también que el Señor nos va revelando. Si nosotros hablamos con el Señor, le pedimos que nos revele las cosas, el Señor nos revela. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar directamente de esto, ¿verdad? De la cantidad de veces que el Señor nos dice que pidamos las cosas y que nuestro Padre nos va a dar por medio de Él. Primeramente vamos, quería tocar este versículo específico que dice está en Mateo 7, del 7 al 8, que habla de pedir y se os dará. Y vamos a analizar junto con la palabra, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Bueno, hay cierta confusión, ¿verdad? En este punto, donde ciertas mentiras del enemigo por parte de que esperamos que las cosas sucedan por sí solas, ¿verdad? Nosotros esperamos que, no sé, voy a usar la palabra mágicamente aparezcan las cosas que nosotros pedimos. Después vamos a entrar en la parte de qué es lo que pedimos, ¿verdad? Pero nosotros esperamos que así suceda. Sin embargo, la palabra dice esto y aquello. Primero esto, después aquello. Dice primero, pedid y se os dará. ¿Será que estamos pidiendo? ¿Será que estamos separando un tiempo para hablar con el Señor? Para pedirle las cosas que pedimos. Claro, nosotros podemos pedirle a nuestro Padre. Nosotros podemos pedir. Pero estamos apartando ese paso para pedirle al Señor las cosas. Después dice, buscad y hallaréis. No es coincidencia que después de pedir dice buscar, ¿verdad? Primero tenemos que buscar, o sea, no es pedir y aparece, ¿verdad? No es pedir y se aparece, dice pedir y se dará. Buscad y hallaréis. Exacto. Tenemos que ir a hacer el proceso de ir a buscar lo que queremos. De ir a Trabajar por lo que queremos. Depende de qué sea. Claro. Pero estamos hablando de lo económico, estamos hablando de qué sé yo, sanidad, restauración, un montón de cosas. Tenemos que buscar eso. Buscar, depende de qué sea, el buscar va a ser diferente, una acción totalmente diferente. ¿Verdad? Y después dice llamar y se os abrirá. Una vez, tocar la puerta. ¿qué puerta? La que buscamos. ¿Cómo vamos a entrar a la puerta si no buscamos? Entonces, es ese proceso que nosotros nos quedamos solamente con pedir y se os dará. Claro, pide y me quedo sentado. Quiero no, quiero menos. No sabes cuánto cuesta, no sabes cómo se paga, no sabes cómo vas a conseguir el dinero, no haces ningún tipo de plan, no estás buscando realmente. Estamos comprando de Amazon. Apretamos un clic y queremos que esté lo que nosotros buscamos. Bueno, pero incluso comprando de Amazon necesitas saber cómo comprar de Amazon. Hay todo un trabajo previo. Claro, es más fácil que ir a buscar en el mercado ese producto que vos necesitas. Pero tiene también un conocimiento previo, una búsqueda previa. También muchas veces algunos van a decir, pero yo muchas veces pedí, el Señor me dio. Claro, es tan inmenso el amor de Dios y tan grande su misericordia, que muchas veces el Señor, sin hacer lo que tenemos que hacer, ya nos da, qué sé yo, algunos beneficios, cosas que el Señor nos da por gracia. Pero acá nos habla de un proceso. Y acá es cuando, ¿de qué es nuestro tema? ¿Por qué no estamos recibiendo lo que pedimos? No estamos hablando de la cosa que ya recibimos, ¿verdad?
Entonces, voy a dar así hay algunos ejemplos que me parecen muy interesantes que vienen con la palabra. Que cuando el Señor le iba a entregar la tierra prometida a Josué y al pueblo de Israel, ellos tuvieron que hacer algo. No se fueron, ellos podían, claro, el Señor podría abrir las puertas, echar los muros en el día, Claro, en el segundo, uno que llegaban ahí, claro. sí, Pero ¿qué pidió el Señor? Quería obediencia sí. antes. ¿La obediencia cuál era? 7 días de caminar alrededor de la ciudad. En el día número 7, 7 vueltas. Después tenían que gritar con toda su fuerza, tocar el shofar, las trompetas, ¿verdad? Sí, Un montón de cosas. Y ahí se caían los muros, ¿verdad? O sea, había una acción, claro. había una acción que tenían que hacer. Ellos ¿Verdad? buscaron yendo hasta ahí y tocaron la puerta, obedeciendo las vueltas que tenían que dar y de la manera en la que tenían que dar. Claro. Hay veces donde el Señor gana las batallas sin que nosotros pongamos un dedo encima. Y hay veces que nosotros tenemos. Hay guerras que son nuestras y hay guerras que son del Señor. Como por ejemplo, en estos días estuvimos hablando de la historia de Josafat. Me voy a dar unos cuantos ejemplos, pero solamente voy a tocar por fuera, porque no quiero profundizar porque hay muchos temas de que hablar en este asunto, ¿verdad? Y Josafat, por ejemplo, que venían 3 ejércitos contra ellos y pidió, se arrodilló todo el pueblo y Josafat pidiendo dirección del Señor. Y el Señor les dijo, váyanse, preséntense en ese lugar, pero ustedes Ustedes van no a van a pelear. luchar esa guerra. Sí, Se fue Josafat y el pueblo de Israel. El Señor hizo que se confundan los enemigos y las trampas que eran para Israel se pusieron entre ellos y se mataron todos entre ellos. tremendo. Y esto Tremendo. no pasa una sola vez en la Biblia, pasa No, varias veces. como el ángel que le mató al todo el ejército asirio por la noche, un ángel le mató a 185.000 hombres en la noche. Tremenda historia que está grabada, se encontró hace poquito, encontró grabada lo que pasó en ese enfrentamiento en ciertas monedas del pueblo asirio de la época. Mm. O sea, comprobación que te quiero decir, ¿verdad? Entonces, eh, hay veces que nos toca a nosotros luchar y a veces que el Señor va a luchar por nosotros. Hoy estamos hablando de de las cosas que nos tocan a nosotros Así es. hacer. En pedir, buscar y en el momento de llamar. O sea, cierto, el Señor abre puertas de bronce, pero nosotros tenemos que estar del otro lado, chocando la puerta, golpeando con todo. Todo lo que nosotros podamos hacer, hagamos. Listo Y para el dejarle a Dios ser Dios. Ujú. ¿Será que estamos haciendo todo lo que podemos para las cosas que queremos? ¿Será que estamos, cuando necesitamos un milagro de sanidad, restauración? ¿Será que estamos yendo al altar a pedirle al Señor? ¿Será que entramos a su presencia? ¿Será que todo lo que nosotros podemos hacer Estamos en haciendo. nuestras manos, todo lo que podemos hacer en nuestras manos, estamos haciendo? Esa es la primera parte. La primera pregunta sobre este asunto. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Cómo está nuestra fe? Ustedes tienen o sea, tenemos que prestar atención a las direcciones del Señor y las condiciones que nos ponen en cada cosa. Ahora, porque cada cosa tiene una forma de hacer. Y acá dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Habla de nuestra fe. De nuestra fe. O sea, si nosotros pedimos, Señor, yo te entrego, Señor, esta enfermedad, y yo sé que vos me vas a sanar, vos sos mi sanador. Mm. Te entrego, Señor, este problema, sé que vos vas a sanar. Te vas a estar preocupado otra vez pensás qué voy a hacer con esto, no voy a poder salir. O sea, otra vez le entregaste al Señor, te entrega al Señor, Y dice, te entrego, Señor, esto, Señor, resuelve, por favor. Bueno, ¿cómo voy a hacer con esto? Te vas otra vez. O exactamente. sea, Realmente no es entregar. no estamos creyendo. Así es. En Santiago 1, del 5 al 8 dice, los que piden y dudan tienen la lealtad dividida Wow. y son inestables como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. ¿Y qué más dice? Perdón. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Wow. Es muy fuerte. No dice, esas personas no van a recibir nada del Señor, no dice eso. Pero ¿qué sí dice? Que la lealtad de esa persona está dividida entre Dios y el mundo. Y recordemos que Dios es un Dios celoso. Dios quiere ser lo primero en tu vida. De hecho, Mateo 6:33 dice que nos ocupemos de sus cosas y Él se va a ocupar de las nuestras.
Él se va a ocupar de tus cosas, de lo que vos le estás pidiendo. Pero vos tenés que ocuparte de estar en su presencia, de que tu fe no te falte, de que no tengas la lealtad dividida. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, de lo que está esperando de vos, de ustedes. Que nosotros podamos ser realmente leales. ¿Cuántas personas en tu vida pueden decir sobre vos que vos sos leal? ¿Qué tan leal estás siendo a Dios? ¿Qué tanto le estás entregando tu problema, tu petición y yéndote en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a esperar que Dios haga la obra? Ciertamente la palabra habla varias veces sobre la voluntad del Señor. Nosotros deberíamos orar pidiéndole al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero mal no está que le pidamos al Señor las cosas. Mal no está que le digamos, Señor, lo que yo quiero es esto. De hecho, el mismo Jesús en Getsemaní le dijo a su papá, si se puede que esta copa pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, papá. Él sentía el horror. De hecho, su cuerpo demostró el horror que él sentía por lo que sabía que él iba a vivir. Sí. Pero ¿qué hizo? Entregó en las manos de Dios esto y le dijo que se haga tu voluntad y no la mía, papá. Claro, Tremendo es ponerte a pensar así, ¿verdad? así es. Y si comenzáramos a pedir así, de esa forma las cosas. Es que vos nombraste recién, ¿verdad? ¿Cómo es el orden de las cosas? Nosotros deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Cuando habla de todo lo demás es todo lo demás. Todo lo que sea. Generalmente cuando hablamos de pedir, pensamos directamente en lo financiero, pero no es tan cierto cuando tenemos otro tipo de necesidad. Claro. Cuando tenemos necesidad de salud, Salud, pasa por el costado, la parte financiera. totalmente. Entonces, cuando hablamos de restauración de un matrimonio, restauración de una familia, Sí. pasa por el lado, por el costado, la parte financiera también. Y cualquier otro problema, una persona que no camina, como estas personas que rompieron el techo, Sí, ¿verdad? Imagínate lo que hicieron. Estas son personas que sí hicieron todo lo que pudieron. exactamente. Estaba el pueblo amontonado, Estaba estaban todo entre revuelto. varios alzando a una persona que no podía caminar para llevarle junto al maestro. Por su fe estaba que el Señor le iba a sanar. Así es. Hicieron todo, pudieron entrar por acá, vamos por otro lado, tampoco por acá, vamos por arriba, rompemos está el techo, vamos a romper el techo, ¡pam! Nos vamos y conseguimos lo que queremos. Y ahí, epa, nosotros Esa no le es la podemos voluntad. sanar, Sí, sí. pero el Señor sí. Así. Pero nosotros tenemos que tocar la puerta. Y ellos nos tocaban la puerta, rompieron y consiguieron su milagro, Tremendo. ¿verdad? Entonces, ¿vos pensás que ellos estaban pensando en su auto 0 kilómetros, en su camello 0 kilómetros durante esa época? No, ellos estaban queriendo que el tipo camine. Así es. Este quería caminar. Entonces, Ellos pidieron, sí, buscaron, sí, no solo tocaron, rompieron el techo. amén. Y así deberíamos vivir con nuestras cosas, siempre buscando la voluntad de Dios. Sí. Y ahí el caminar, la sanidad, la restauración, la parte económica, todos son añadiduras. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque justamente, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Te sano. ¿No le dijo eso? Sí. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, le dijo lo más importante, Sí. ¿verdad? O sea, las cosas de Dios, la justicia de Dios y todo lo demás vino para añadirte. Porque a mí no, quién sabe que eso puede subir, Y nos vamos ¿verdad? de vuelta a nuestro versículo en Primera de Pedro que dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es lo mismo que Mateo 6:33. Primero encárgate de tu alma, encárgate de las cosas de Dios, encárgate del reino, hacer crecer tu relación con el Señor te va a dar todo lo demás. El Señor va a restaurar ese matrimonio, va a sanar esa enfermedad, va a darte lo que tu corazón anhela, incluso la parte financiera, que tanto miedo uno tiene de repente de hablar de eso. Para el Señor, el dinero no es nada, Él es el dueño del oro y la plata, Él te puede dar todo, pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que entender que en la palabra están escritas, que nosotros tenemos que entender. Hay condiciones. Es que no, y bueno, y justamente hablando de condiciones, es que no hay nada que se pueda hacer fuera de Él. Hablábamos en todos los episodios, nosotros somos dependientes de Así Dios, es. fuimos creados dependientes a Él. Y es en Él que se producen todas las cosas.
esa solución al problema que a vos te parece imposible, está en Él. Para Él es fácil. Así. Nada es imposible para Dios. Entonces, es en Él. Y en Juan, si esto hablábamos un poquito antes de cámara, ¿verdad? Juan 15:7, y le voy a leer. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué pasa ahí? Nosotros leemos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Exactamente. Y cerramos los ojos en la parte donde dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es ahí, esa es la condición, esa es la llave que abre todas las puertas que el Señor, para que el Señor abra. Nosotros tenemos que buscar permanecer, no conocerle, no saludarle de vez en cuando antes de irnos a trabajar. Señor, bendecime a Dios. Eso es nuestra plataforma orar que tenemos. Y no habla de eso, él dice permanecer en él, buscarle con todo nuestro corazón. Solo un año más, porque qué interesante, ¿verdad? Porque la palabra dice, si me buscan de todo corazón, me hallaréis, dice, ¿verdad? Si me buscan de todo corazón. Y si nosotros le buscamos de todo corazón y permanecemos, ¿sabes qué pasa? Y otra cosa también que estuvimos hablando, porque el Señor nos estuvo hablando en estos días sobre esto, es que no es necesario que nosotros tengamos que pasar por una calamidad en nuestra vida para buscarle de todo corazón al Señor. Porque vemos mucho de eso, lastimosamente, en el cuerpo de Cristo, eso, que las personas van desesperados por un milagro, reciben el milagro y desaparecen. Desaparecen. ¿Y qué pasa? El milagro que algunas veces es la parte financiera, un trabajo, el hijo, Eso, hemos visto se madres que no vuelve. podían embarazarse y tienen Sí. el hijo y luego se van con el hijo, salen de la iglesia. Entonces le ponen al milagro, al hijo, al trabajo, en primer lugar por sobre Dios. O sea, se vuelve su ídolo. El Señor es un Dios celoso. El Señor quiere estar en primer lugar. Tiene que estar en primer lugar. Y muchas veces la bendición nos aparta de Dios. Y muchas veces también de repente dentro de la sabiduría de Dios, esa bendición no viene porque sabe que te va a perder en el momento que vos tengas tu bendición. Entonces, qué habla la palabra? Permanecer en el Señor. No cuando estás desesperado, no cuando querés algo. Permanecer, habla. Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, las verdades se vuelven nuestra forma de vivir. Y en permanecer, el Señor habla de permanecer en su amor y de amar como que dice en este mismo capítulo de Juan 15. Dice que el Señor dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque, ¿qué decías vos recién? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será dado, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que leemos, así como bien vos dijiste, como Sí. un fragmento. Pero si te pones a leer todo el capítulo, ¿qué dice un poquito más adelante? Si guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Eso dice, ¿verdad? Permanecer en el amor. Y después te va dando a entender, te dice el Señor más adelante en este capítulo, que vas a dar frutos verdaderos si vos permaneces en su amor. Y que los frutos verdaderos van a ser abundantes. Dice, anda a leer después de terminar este episodio. Juan 15. ¿Qué más dice? Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Y yo les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca en amor otra vez, ¿verdad? Para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. En este mismo capítulo Jesús les habla a sus discípulos y les habla 2 veces de todo lo que le piden al Padre. En su nombre les va a dar, pero condicionando en permanecer en su amor. No si te vas y salís enojado de la iglesia, de la gente, te fuiste, te vas, hablas mal y ya no estás en amor, porque acordate que amar es morir. No dice que si vos haces todo eso igual, si vos no vos sos hijo, vos le pedís a papá, papá te va a dar. No es así.
Habla de una condición de permanecer en Cristo, de permanecer en el amor. Entonces, permaneciendo en amor del Padre, en amor de Cristo, como Cristo permaneció en amor del Padre, vas a dar mucho fruto, fruto verdadero. ¿Y qué más dice? Que ese mucho fruto da mucha gloria a Dios. ¿Cómo Dios no se va a agradar de lo que vos estás pidiendo y te va a dar? ¿Qué más? ¿Dónde? No recuerdo dónde está escrito que nosotros que siendo malos padres le damos Sí, buenos regalos a nuestros hijos. sí. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos va a dar a nosotros? Imagínate un hijo que se comporta como se tiene que comportar. ¿Cómo no le vas a querer vos mal padre, nosotros malos padres? ¿Cómo no vamos a querer darle lo que nos pide? Así es. Y habla ahí, o sea, todo apunta a lo mismo, ¿verdad? Nosotros eh, buscar las cosas correctas, el orden correcto de las cosas. Nos Exactamente. concentramos nosotros en las añadiduras y no tenemos estas cosas claras que el Señor nos dice por el simple hecho de no tener una intimidad con Dios, no escudriñar en su palabra, donde están todas estas respuestas. Nosotros estamos siempre, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Está escrito, está escrito. Ahí volviendo, ¿verdad? A lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces, ¿por qué no tenemos las cosas? Porque no sabemos pedir. De hecho, que en un momento, cuando Juan y Santiago le piden al Señor, ellos querían estar sin saber lo que querían, lo que estaban pidiendo, querían estar a su izquierda y a su derecha. Cuando el Señor vuelva en gloria o que vuelva al Padre, que ellos también querían estar en el reino, a su izquierda y a su derecha. Y el Señor le dice, piden mal, porque no saben lo que piden, ¿verdad? Porque ¿será que el Señor le pregunta ahí, van a tomar la copa que yo tengo que tomar? ¿Verdad? O sea, para estar ahí, Para tener ese lugar de privilegio. claro, es un sacrificio. Ah, Y sabemos el sacrificio que el Señor hizo. De hecho, que estamos a la vuelta de lo que recordamos, lo que fue la crucifixión del Señor, el precio que tuvo que pagar por todos nuestros pecados, la sangre preciosa que derramó para que hoy estemos todos acá escuchando esto y hablando de su palabra, para que tengamos acceso a eso. Pedimos mal, no sabemos lo que pedimos. ¿Qué deberíamos pedir nosotros? El reino de Dios, su justicia. ¿Qué deberíamos hacer más? ¿Qué podríamos hacer más por el reino de Jesús? Eso deberíamos pedir, ¿verdad? Nosotros estamos buscando eh, totalmente diferente. De hecho, que la palabra de bien y bien mal habla que nosotros pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Pedimos y pedimos para nuestros deleites. Que fue algo tremendo que nosotros escuchamos hace muy poquito en la iglesia. ¿Verdad? Pedimos mal. Pero al nosotros concentrarnos en lo que es el reino de su justicia, hay otras cosas que nosotros deberíamos pedir, y es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. entonces, de hecho, en Proverbios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El deleite equivocado es el que estamos eligiendo, por eso no recibimos. Exactamente. El resumen de las cosas que nosotros deberíamos enfocarnos es el reino de Dios y su justicia. Deleitarnos en el Señor, como está diciendo, ¿verdad? Todo lo demás viene. Todo lo demás es fácil. El dinero, la sanidad, todo lo demás es fácil. Sí. Nosotros que no tenemos que concentrarnos en lo más importante, que es la salvación. Ese es el objetivo de nosotros acá. Cumplir el propósito que el Señor nos trajo acá y volver a nuestro Padre. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Buscar el reino de Dios, su justicia, volver al Padre, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ahí, como hablamos al principio, ¿se acuerdan que hablamos en Juan 15:7 recién, que decíamos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedirme lo que quieran, ¿verdad? Así decía, ¿verdad? Sí. Y yo le voy a compartir esto, Apocalipsis 19:9, dice esto y le voy a leer. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ojo acá, y es importante también aclarar esto un segundo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué estamos hablando acá? Lo más importante es asistir a esa boda, la boda del Cordero.
¿verdad? Y tenemos que entender que para quiénes son. Yo soy consiervo tuyo, tuyo y de quiénes. De los que retienen el testimonio de Jesús, de los que permanecen en mí y mis palabras permanecen en nosotros. La palabra clave de hoy, permanecer. Permanecer, los que retienen, los que permanecen en el testimonio de Jesús, los que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Habla así el ángel a Juan en Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos pedir? Es el reino de Dios, su justicia, estar inscrito en la lista de los nombres. De los ¿Verdad? invitados a la boda. Y acá puse algo que me encantó. Nosotros tenemos que estar en la lista de invitados de la boda. Cuando hay un casamiento se hace una lista de invitados, le llega la tarjeta. Bien, le invitamos a celebrar este día tan importante, eh, William y Vanessa, a esta boda. ¿Verdad? Es una lista de invitados. Nosotros tenemos que estar, nuestro nombre tiene que estar escrito en la lista de invitados de las bodas del Cordero. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Todavía no llegó, no sabemos cuándo va a ser el día, no sabemos ni el día ni la hora. Va a venir como ladrón en la noche este día. Pero mientras tanto, claro, tenemos cosas que nosotros queremos pedirle al Señor en este tiempo y el Señor promete bendecirnos también en este tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? El reino de Dios y su justicia, ser invitados a la boda. Y ahí, si nosotros nos enfocamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento en que el Señor se agrade de nosotros, en poder ser parte de la obra del Señor, todo lo demás que nos va a añadir. Nuestro enfoque, no recibimos lo que pedimos porque nos concentramos en las cosas sin importancia. ¿Qué pedimos mal? Pedimos mal. De vuelta, el Elegimos. orden de las cosas está distorsionado. ¿Quién es el que distorsiona las cosas? El enemigo. Satanás se encarga de meternos por todos nuestros sentidos que lo otro es lo más importante. No se encarga de desesperarnos con la enfermedad, desesperarnos por la situación de nuestro matrimonio. Se encarga de desesperarnos por nuestra parte financiera, de meternos amor al dinero. Sin embargo, eso se encarga el Señor. Esa es la parte de la guerra del Señor. Nuestra guerra es la parte del reino de Dios y su justicia. Así es. Entonces, no sé, cuando el Señor habla de estas cosas, y le invito a lo mismo, analicen su vida, analicen cómo están ustedes en esta posición. Y si se dan cuenta que su enfoque de sus oraciones y de sus pedidos estaba totalmente centrado en las añadiduras, es hora de cambiar el orden. Está escrito acá el orden. Volvemos. Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Orden. El reino de su justicia, todo lo demás viene por añadir. Tremendo. Estamos pidiendo más. No recibimos. A lo mejor porque pensamos que nuestra voluntad es la correcta, Exactamente. siendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Eso habla en Jeremías 19:11. Entonces, busquemos amigos, amigas de panes y peces. Busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia y todas esas cosas, todos los anhelos de su corazón. Deleítense en el Señor y todos los anhelos de su corazón. Y mucho más. Y mucho más porque en Efesios 3:20 dice, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar. Bueno, Está escrito, y si está escrito, va a pasar. Fiel es el que prometió. amén. Y Él prometió acá en Efesios que Él te va a dar mucho más de lo que tu corazón anhela, mucho más de lo que vos estás pidiendo, imaginando, siempre que sea su voluntad, porque su voluntad es lo bueno para vos, aunque ahora no te parezca. Así Fiel es. es el que prometió.
Amén, vamos a cerrar con eso. Acordémonos siempre de esa frase. El Señor tiene promesas hermosas para nosotros y de repente no vemos y queremos dar, pero fiel es el que prometió y Él lo va a cumplir. Amén. Nos vemos el próximo episodio. Nos vemos, Dios les bendiga. Busquen, busquen de todo corazón al Señor. Le amamos mucho. Adiós. Ay. Pues.